Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento. Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 4. Sol. Era alrededor del mediodía cuando la banda del halcón salió de Windham una vez más. Griffith abrió el camino por las calles y la banda siguió su ejemplo. Lincoln solo pudo verlo desde la parte trasera de la carreta junto con Rickert, por supuesto, pero era difícil de perder. Estaban siendo enviados a un pueblo al suroeste. Los exploradores habían informado que las fuerzas de Chuder habían sido vistas de cerca. Con tiempo de sobra antes de que llegaran al pueblo, Lincoln se tomó ese tiempo para preguntarle a Rickert exactamente qué estaba pasando con esta guerra. El chico rubio lo miró como si estuviera loco. ¿Has estado viviendo debajo de una piedra?, preguntó Rickert. Todo el mundo sabe acerca de la guerra. Ha estado sucediendo durante los últimos 100 años. Bueno, eso lo sé, dijo Lincoln, aunque en realidad no lo sabía por obvias razones. Solo quería saber, ¿por qué está pasando? Chuder es un imperio vecino, explicó Rickert. Están realmente concentrados en su ejército e invadieron Midland para poder expandirse. ¿Y ahora vamos contra ellos?, dijo el peliblanco tratando de entender el punto. Solo un grupo de ellos, comentó Rickert. Y probablemente no pelearemos de todos modos. Lincoln solo asintió en silencio ante las palabras de Rickert, mientras la banda se movía a través de los campos de Midland hacia su destino. Era casi al anochecer cuando los halcones cabalgaron sobre el pueblo. Pasaron por alto los asentamientos desde una pequeña colina y vieron que parecía completamente oscuro. No se encendieron antorchas, excepto las que estaban reteniendo Casca y sus hombres cuando informaron a Griffith. El lugar estaba completamente desierto. ¿Hubo alguna señal de una pelea?, Griffith preguntó. No, los aldeanos deben haberse ido todos, Casca señaló una meseta no muy lejos de los asentamientos. Supongo que huyeron a la cima como una especie de evacuación. La gente de mi pueblo practicó algo similar. Tiene sentido, coincidió Woods. Los campesinos y los granjeros no luchan. Es mejor correr que arriesgarse a pelear. Griffith reflexionó sobre la información. Hagan que Judeau y Pippin lleven a algunos hombres a buscar en la meseta a los aldeanos. Corcus explorará el área en busca de fuerzas de Chuder. Se dio la orden, y la banda se dividió en sus grupos designados y se fue. Guts y sus hombres esperaron a que se diera la siguiente orden, lo mismo con Casca y sus tropas. ¿Ansioso?, Griffith le preguntó. «Es solo otra pelea», respondió Guts. «Probablemente estamos demasiado preparados para esto de todos modos». «Quizás tengas razón», Griffith estuvo parcialmente de acuerdo. «Pero es mejor estar siempre preparado para lo peor, ¿no?». «Claro», acordó Guts, poniéndose el timón. Luego Corcus regresó para entregar su informe. «Griffith, mis hombres y yo encontramos dónde están acampando». «¿Dónde?». «Alrededor de una milla más o menos al norte de aquí». Asintiendo en reconocimiento, Griffith se volvió una vez más hacia Guts. «Toma a tus asaltantes y ataca primero. Casca y yo los atacaremos desde el costado para acorralarlos». Guts se enfrentó a sus hombres. «Muy bien, lo escucharon, vamos». Sacando su espada, Guts lideró la carga. Sus caballos se movían rápidamente a través de la hierba debajo de ellos mientras se dirigían al norte hacia el campamento enemigo. Efectivamente, Guts pudo detectar el parpadeo de las llamas a corta distancia. Las fuerzas de Chuder estaban de hecho aquí. Y por lo que parece, no tantos. Si Guts tuviera que adivinar, diría que tal vez un poco menos de 200. No había forma de que pudieran resistir el ataque que se avecinaba. Guiando a sus asaltantes alrededor del flanco izquierdo del campamento, Guts cortó fácilmente a uno de sus centinelas antes de que tuviera la oportunidad de levantar su ballesta. Irrumpieron en el centro del campamento y rápidamente cabalgaron para reducir la mayor amenaza, el ballestero. A medida que más soldados de Chuder fueron derribados, comenzaron a surgir más de las tiendas, algunos incluso carecían de partes de su armadura mientras luchaban para tratar de repeler el ataque repentino. Sin embargo, esto hizo mucho más fácil para Guts cortarlos donde estaban. Su espada podría cortar la armadura si ponía suficiente fuerza, y estos soldados apresuradamente vestidos no fueron la excepción. Su espada dividió a los hombres a la mitad de la velocidad con que fue capaz de balancearla. Muchos hombres decidieron simplemente retirarse en lugar de ser víctimas como muchos de sus camaradas. Guts continuó balanceando su espada como un torbellino hasta que... ¡pum!
Un hombre montado en un caballo, claramente el líder, y empuñando un martillo de guerra muy grande, bloqueó su espada con el bastón de su arma. Probablemente era unos centímetros más alto que Guts si hubieran estado en igualdad de condiciones, pero eso no impidió que el capitán de los asaltantes mirara al otro hombre. ¿Por dónde corren los cuervos? El líder les gritó a sus hombres que intentaban huir del campamento. Guts aprovechó esta oportunidad para retirar su espada e ir a dar otro golpe, pero su oponente reaccionó igual de rápido y logró derribar a Guts de su caballo. ¡Off! Guts gruñó cuando su espalda chocó con el suelo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de levantarse, ya que se vio obligado a rodar fuera del camino para evitar ser pisoteado por los cascos de sus oponentes. Cuando Guts hizo su siguiente intento de esquivar, lo hizo levantando el brazo de su espada mientras giraba su cuerpo, y la cuchilla atravesó el cuello de los caballos. Emitió un relinchón moribundo antes de que sus piernas se dieran por debajo. ¡Ah! Su jinete gritó cuando cayó de su montura. Con el caballo fuera del camino, Guts se levantó y cargó contra el líder. El hombre más grande apenas tuvo tiempo de mover su martillo y hacer a un lado el golpe de Guts, mientras él también se levantaba para ponerse de pie. Eres un difícil oponente, lo admito. Pero eso es más gloria para mí una vez que te mate. El líder le gruñó y sus armas chocaron una vez más. Definitivamente es su líder por una razón, pensó Guts mientras continuaba intercambiando golpes con el otro hombre. Ninguno de los dos estaba dando al otro una pulgada en la pelea. Él es tan fuerte como yo. Ese martillo suyo no estará a punto de romperse pronto si seguimos así. Luego una idea comenzó a aparecer en su cabeza. Cuando el líder estuvo a punto de golpear con su martillo a Guts, este no hizo ningún movimiento para bloquearlo con su espada. En cambio, esperó a que el arma se acercara antes de usar su mano izquierda y agarrar el martillo con fuerza, deteniendo el ataque. ¿Qué demo? Preguntó el líder, con los ojos muy abiertos que Guts pudo detener su ataque así. ¡Ah! Guts gritó, y con el brazo que sostenía su espada, la bajó y cortó una de las piernas del hombre por la rodilla. ¡Bah! Gritó el líder cuando Guts soltó el bastón del martillo y lo empujó hacia abajo. Guts plantó un pie en el pecho del otro hombre y levantó su espada por encima de su cabeza, listo para derribarlo. Espera. Guts le hizo caso cuando su espada se abrió paso a través de su cara. Trozos de dientes y cráneo salieron volando del epicentro del golpe. Capitán. Guts vio a Gastón sosteniendo las riendas de su caballo por él. ¿Estás bien? Estoy bien, Gastón, le dijo Guts a su subordinado, subiéndose a su corcel. Capitán, los otros se han unido. Miren. Fue difícil pasarlo por alto. La armadura ligera de Griffith se destacó entre la configuración nocturna mientras conducía una carga del Calvario directamente. Cualquier soldado Chuder que intentaba escapar rápidamente pronto se vio cortado o pisoteado por los caballos que avanzaban. Guts vio a Griffith mirar hacia él después de cortar la garganta de un soldado Chuder que huía, y desde detrás del timón le dirigió una sonrisa de complicidad. Guts solo asintió con la cabeza y cabalgó para reunirse con los demás. ¿De verdad crees que hay gente aquí arriba? Lincoln preguntó mientras él y el resto de los halcones caminaban por un camino estrecho hasta la cima de la meseta. La caminata no hubiera sido tan mala si no estuviera cargando un saco de comida sobre su hombro y sosteniendo su espada en el otro. Había tomado el consejo de Guts sobre eso, y dolía. Su brazo se sentía como si tuviera fuego al tener que agarrar la espada con una sola mano. ¿Eso significaba que estaba funcionando? ¿El sentir la quemadura era parte de esto? Supongo que sí, Judeau respondió. En lugar de comida, llevaba una pancarta para la banda del halcón. En tiempos de crisis, es común que las personas huyan a un lugar seguro hasta que el conflicto haya pasado. Ya casi llegamos a la cima. Ricker llamó desde atrás. Tenía un halcón mensajero marrón descansando sobre su brazo para enviar un mensaje a las fuerzas principales si fuera necesario. Los veremos pronto, ¿verdad? A medida que el camino se estrechaba hacia la cima, Lincoln se aseguró de estar caminando por el lado de la superficie rocosa. Cuando comenzaron a ascender por primera vez, casi se había caído de un lado, cuando el gigante de piel bronce conocido como Pippin lo agarró justo a tiempo. Lincoln solo podía describir a Pippin como un gigante en miniatura. El hombre era, con mucha diferencia, el más grande de toda la banda del halcón, incluso más grande que Guts, y hablaba aún menos. Pero todavía le dio a Lincoln una sonrisa de labios cerrados para que coincida con sus ojos entrecerrados. De repente. ¡Alto! Se extendió por la noche. Bloqueando el camino había un hombre mayor con una melena canosa de cabello blanco y armado con una espada, un escudo y un yelmo de gran tamaño.
¿Quién son? Nos detuvimos cuando vio la pancarta que llevaba Judeau. Ah. Su rostro se iluminó con reconocimiento. Son la banda del halcón, ¿verdad? Lo somos, saludó Judeau. El rey recibió noticias de las fuerzas de Chuder no muy lejos de tu aldea y nos envió a lidiar con eso. Me alegro de que aparecieran a tiempo, el hombre les hizo pasar. Esas plagas de Chuder están todos jodidas de la cabeza si me preguntas. Nunca se sabe cuándo rendirse, siempre pensando en invadir y quitarnos los hogares. El viejo los condujo a la cima de la meseta, donde el resto de los aldeanos se reunieron. Las familias se reunieron entre sí e intercambiaron susurros entre ellos. Judeau hizo un gesto a Lincoln y Rickert para que se acercaran. Rickert, dame un pergamino. Enviaré una carta de vuelta para avisarles que encontramos a los aldeanos. Lincoln, ¿por qué no pasar algunas raciones? Parece que estas personas tuvieron que saltear más de una comida. Ambos niños asintieron y se dedicaron a realizar sus respectivas tareas. Si Lincoln estaba siendo honesto, entregar comida a estas personas lo hacía sentir bien. Mientras se acercaba al grupo para entregar raciones de pan, la gente le sonrió y le dio las gracias desde el fondo de sus corazones. Lo hizo alegrar enormemente, no era solo una parte de esto, era para balancear una espada. En realidad estaba siendo utilizado para ayudar a personas que necesitaban ayuda. Se dio cuenta de que una de las personas a las que le había entregado pan, una mujer joven y bonita con cabello castaño y ojos marrones grisáceos de entre 20 y 30 años, en realidad le daba toda su ración a un grupo de niños a los que todavía no había llegado antes. Caminando hacia un grupo de chicas más jóvenes. Disculpe, llamó Lincoln a la mujer. HM. ¿Sí? Lincoln metió la mano en el saco y sacó otro pan. ¿Querías otro? Te vi regalar uno a alguien más. Ella lo miró a él y al pan antes de aceptarlo. Gracias, dijo, partiendo el pan en mitades iguales y dando una parte a todas las chicas reunidas, menos a sí misma. ¿Vas a tomar alguna? Lincoln preguntó confundido sobre cómo ella no tomaría su propia parte. Ella le dio una pequeña sonrisa. Yo. No. Hay otros que lo merecen mucho más que yo. Además, tengo suficiente dinero guardado en mi trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Preguntó Lincoln curiosamente. Ella tuvo que reprimir una risa. Bueno, eres demasiado joven para entenderlo. Pero mientras esos soldados de Chuder no saquen el lugar, tengo suficiente para comprar lo mío. Una de las adolescentes terminó su parte. Gracias por la comida, señor. Y gracias por compartir, Luca. La joven, Luca, sonrió. Por supuesto. ¿Todo listo, Lincoln? Judeau se le acercó. Sí, respondió. Creo que estoy listo. Correcto. Envíe a nuestro halcón mensajero para que los demás sepan que todos los aldeanos están a salvo. Esperaremos aquí hasta que tengamos noticias, Lincoln asintió entendiendo. Judeau sonrió. Lo hiciste bien hoy. Me gusta más esto que pelear realmente, admitió el peliblanco algo tímidamente. No te tienes que avergonzar de eso, aseguró Judeau. Pero sabes que no siempre será así. Algún día podrías estar en primera línea, Lincoln solo asintió. Sin embargo, no me preocuparé demasiado. ¿Eh? Escuchaste bien, explicó Judeau. No sé lo que Guts te dijo, pero asumí que escuchaste lo que dijo. ¿Por qué si no llevas tu espada en una mano cuando podrías tenerla enfundada? Cuando llegue el día, confiaré en que sabes lo que estás haciendo. Tome esas palabras en consideración, a la vez mirando mi espada. Quizá era dudoso en sus decisiones, pero siempre había algo que debía hacer si confiaba en ello. Unas semanas después, Lincoln respiró con calma mientras él y el resto de las tropas de reserva observaban la batalla que se desarrollaba debajo de ellos. Descubrió que ayudaba. Era solo una forma de aclarar su mente al recordar vislumbres de experiencias previas. Como Rickert le había dicho hace algún tiempo, la sección en la que se encontraban apenas hacía ninguna de las peleas reales. Esa tarea siempre fue dejada por personas como Guts y Casca, con Griffith liderando una carga al final más adelante. Pero las cosas no se habían quedado así. Por ejemplo, cuando se ven atrapados en un ataque furtivo, todos tienen que hacer lo que puedan para ayudar a los demás a estar preparados. Él y Rickert tuvieron la tarea de cargar las ballestas para pasárselos a los hombres, y el hombre al que fue a dárselos murió justo enfrente de él. Un disparo de ballesta de un caballero de Chuder atravesó su cráneo antes de que él pudiera armarlo. Esa fue la primera vez que vio a uno de los halcones morir frente a él, y Lincoln ni siquiera sabía su nombre. Era tan discordante como otro soldado de Chuder, casi había acabado con su vida en ese momento, pero él logró hacerlo antes. Lincoln asumió que la única razón por la que estaba vivo era la pura suerte.
Tuvo solo el tiempo suficiente para desenvainar su espada, e incluso entonces cayó de espaldas para bloquear el golpe que le habría cortado la cabeza. Recordaba haber levantado el brazo y el cuerpo soldado de Chuder había entrado en contacto directamente en su espada, atravesándolo y matándolo. Luego estaba la sangre que se derramó sobre él. Basta decir que no pudo dormir esa noche una vez que regresaron con seguridad a Windham. Casca lo había encontrado más tarde esa noche deambulando por los barracones. ¿Te pasa algo? Ella había preguntado. Simplemente no podía dormir, eso es todo. ¿Mataste a otra persona en la batalla? Era una afirmación, no una pregunta. Lincoln no dijo nada, pero asintió con la cabeza en confirmación. Estaba destinado a suceder tarde o temprano. ¿Y cómo fue? Hizo una pausa. Yo, realmente no quiero hablar de eso. Fue realmente estúpido, intentó caminar de regreso a su barraca, pero Casca le había agarrado la muñeca y le impidió irse. Tu cabeza está nublada. Si no dejas salir tus problemas, solo empeorará, ella había aflojado su agarre. Lo mejor es aclararlo ahora. No es que solamente fuera eso, también vi a uno de los nuestros morir, confesó finalmente. Lo vi morir justo enfrente de mí. Y ni siquiera sabía su nombre. Sé que elegí ser parte de todo esto, pero realmente soy una buena adición. Ese hombre murió porque yo no fui lo suficientemente rápido como para ayudarlo. ¿De verdad crees eso? Casca había preguntado. Casi todos están aquí porque decidieron serlo. Todos tienen algo por lo que están dispuestos a arriesgar sus vidas. Te diré algo, no muchas de las nuevas incorporaciones lo saben, pero algunos de los miembros más importantes sí, pero yo me uní porque Griffith me salvó, y yo era solo una niña campesina. Esa fue mi decisión, no ser la misma niña indefensa que era antes. Lucho por eso y por el sueño de Griffith. No te gusta ver a nuestros hombres morir, ¿verdad? Una vez más asintió. Entonces deja que esa sea tu resolución. Lucha por nuestra gente. Lucha para que no tengan que morir. Lucha por lo que tú deseas. Y fue en ese momento en el que entendió por qué tantos hombres le pudieron guardar el respeto a Casca. Era realmente una mujer fuerte y decidida. Y eso se había convertido en su resolución, y estaba seguro de que se había vuelto más fuerte por eso. Continuó con su entrenamiento con la espada, y con el tiempo vio que sus brazos eran más musculosos que antes. No eran ni de broma como los de Guts o Pippin, pero eran notables para su edad. Mientras se sentaba sobre un caballo que finalmente pudo montar, gracias a un par de lecciones, pudo ver el estado de la batalla que se libraba a continuación. La fortaleza a la que habían estado asediando durante las últimas horas, finalmente había entrado en las etapas de la derrota. Guts estaba guiando a sus atacantes a la porción de ciudadela de la fortaleza y otro equipo ya había entrado en la fortaleza para capturar al líder, un hecho que Judeau parecía nervioso. Un jinete se acercó a su posición. Reportando, señor. Gritó mientras se arrodillaba ante Griffith. ¿Cómo va la batalla? Ya casi termina. Su líder todavía está escondido en la ciudadela. Los hombres enviados a detenerlo no han regresado. ¿Qué? Corcus se echó a reír. ¿Un hombre? ¿Eso es todo? Eso es patético. El humor de Corcus cambió cuando Judeau pronunció el nombre. Sot. Todas las cabezas se giraron para mirarlo, Lincoln incluido. Había escuchado un rumor de que Chuder estaba contratando líderes mercenarios para ayudar en la guerra. Entre ellos estaba Nosferatusor, eso pareció suficiente para poner pálidos a todos los que escuchaban, pero Lincoln sintió la necesidad de preguntar. ¿Quién es Sot? Es uno de los hombres más feroces que jamás haya vivido. Rickert exclamó. Entre los mercenarios, es una leyenda viviente. Se rumorea que mató a cientos, si no miles de soldados. Pero esa no es la parte que da miedo. Siempre aparece en diferentes campos de batalla cuando la gente piensa que está muerto. Ha estado haciendo eso por casi 100 años. Por eso se lo llaman Nosferatusor, el inmortal. Vamos. Corcus insistió. ¿Realmente no crees eso? Es todo un cuento de hadas. Griffith ignoró la negación de Corcus mientras miraba hacia la fortaleza casi conquistada, cuando el cielo despejado comenzó a oscurecerse con la luz. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Suéltame, Gastón. Guts ordenó mientras se abría camino hacia la entrada de la ciudadela de la fortaleza. Gastón y otros 2 asaltantes le impedían ir más allá. Su odio por ser tocado se intensificó a causa de ello. De ninguna manera, capitán. Gastón se opuso. ¿Deberíamos esperar un poco más, por favor? Ha pasado 1 hora y ninguno de los 50 de nuestros muchachos ha salido.
Guts empujó a los dos hombres fuera de él y continuó hacia la entrada. ¡Ah! Un grito mortal vino de la oscuridad del pasadizo hacia la ciudadela. Todas las discusiones se habían detenido, y los ojos estaban pegados a una forma que emergía de la oscuridad. Los ojos de Guts se abrieron cuando reconoció al hombre como suyo, Dillos. Le faltaba un brazo. En su hombro, el brazo derecho de Dillos había sido completamente removido, incluso exponiendo una porción decente de su caja torácica. Dillos. Guts gritó cuando el hombre cayó de rodillas. Capitán. Dillos luchó por decir algo. Sod, su cuerpo quedó flácido. Guts se enfrentó al túnel con ira renovada. Al ver a Gastón acercándose desde su lado, Guts ordenó: ninguno de ustedes entrará. Voy a matar a ese hijo de puta por mí mismo. La caminata por el túnel fue como caminar por una carnicería. Pero en lugar de cerdos y gallinas, los cuerpos humanos se alinearon en las paredes. Los cuerpos de sus camaradas, con los ojos saliendo de sus cuencas, las extremidades esparcidas por el suelo y su sangre pintando el suelo, las paredes e incluso el techo. Guts apretó los dientes al verlo. Sod iba a pagar por humillarlos así. Conocía los rumores sobre Sod, todos los mercenarios lo sabían. Y eran solo eso, rumores. Sod era solo un hombre, y los hombres podían ser heridos, y si podía ser herido, podría ser asesinado. Era tan simple. Continuó caminando, el olor a muerte se hizo aún más fuerte. Un hombre hizo todo esto. Solo uno. Y Guts lucharía contra él como tal. Solo ellos dos, cualquiera lo ralentizaría. Fue entonces cuando lo escuchó. El sonido de metal sobre metal, el sonido de una pelea. Corriendo hacia adelante, Guts se encontró en una habitación iluminada por antorchas llena de cadáveres de sus camaradas. Y en medio de esos cadáveres había un hombre, un enorme hombre. Medía más de 2 metros de altura, tiene el pelo negro y puntiagudo similar al de Guts y orejas puntiagudas. En una mano sostenía una espada tan grande que 2 hombres quedaron completamente atravesados por ella, y en la otra, sostenía la cabeza de otro hombre. Sus dedos carnosos habían aplastado completamente los ojos. Por la luz de las antorchas, Guts pudo ver que tenía unos dientes puntiagudos que sobresalían de sus labios, y sus ojos tenían hendiduras para las pupilas. Este fue Nosferatu Sod. Cualquier hombre normal habría huido de tal vista, pero Guts gritó con furia. ¡Ah! Guts cargó hacia adelante, listo para cortar a Sod por la mitad, pero se encontró con la espada de Sod chicando contra la suya y enviando los 2 cadáveres que había clavado para que volaran contra la pared. ¿Qué demonios es esto? Guts se preguntó mientras Sod lo miraba ahora. ¿Has parado bien eso?, comentó Sod en un tono profundo y gutural. Guts apenas tuvo tiempo de bloquear el próximo ataque de Sod y sintió que le doblaban las rodillas por la fuerza. Fue tomado por sorpresa cuando rodó lejos de otro columpio que diezmó por completo un pilar de piedra. Sod envió una ráfaga de cortes hacia él, que apenas pudo bloquear. Al ver que la espada de Sod entraba rápidamente en su lado izquierdo, Guts usó su protector de brazo para absorber el golpe, pero como resultado fue enviado volando a otro pilar. ¡Ga! Guts tosió un poco de sangre por la fuerza del impacto. Mirando hacia él, Sod dijo: «Excelente». Guts lo fulminó con la mirada y se puso de pie. «Estás durando mucho más que cualquiera de estos hombres». Cambiando su postura, Guts se posó con su espada agarrada con ambas manos y la apuntó alrededor de su sección media. Sod se animó en la postura. «Ah. Entonces, en lugar de bloquear, recibirás todo en un golpe». Sod sonrió satisfactoriamente. «Interesante. Aceptaré este desafío». Ambos hombres dio pasos hacia adelante en ataque. Guts balanceó su espada hacia arriba y la de Sod se balanceó hacia abajo. Volaron chispas cuando sus cuchillas chocaron. Guts podía sentir la fuerza que Sod estaba poniendo detrás de su ataque. El hombre más grande realmente estaba haciendo todo lo que podía. Con el objetivo de romper el choque, Guts clavó su espada directamente al hombro de Sod. «Ark». Sod gritó de dolor. «Lo tengo». Sin embargo, luego Sod comenzó a reírse con esa maníaca sonrisa con dientes que mostraba colmillos antinaturalmente afilados. ¡Qué sorpresa! Sod agarró la espada y la liberó de su hombro. «Eres el primero en hacerme daño en mis últimos 300 años de matanza». Con eso, Sod comenzó a cambiar. Se estaba haciendo más grande en altura y anchura, más musculoso. El grueso cabello negro comenzó a cubrir todo su cuerpo, y su rostro se transformó para parecerse a una especie de cruce entre un oso y un león sin melena. A 2 largos cuernos curvados brotaron de su frente, y un par de patas de cabra reemplazaron a las humanas. Incluso le creció una cola. Era un verdadero monstruo. Fue el terror mismo.
Nunca antes había sentido Guts que este tipo de miedo lo atrapara. Fue suficiente para hacer temblar su cuerpo y sus rodillas. Zod volvió a hablar, esta vez con una voz mucho más profunda. Esto es genial. Casi he olvidado lo que se siente experimentar esa prisa durante una batalla. Ven, no me decepciones. Zod lo golpeó con su pata, y Guts recibió el golpe y lo envió volando hacia otro pilar de piedra. Apenas tuvo tiempo de levantarse o recuperarse cuando Zod lo cargó y lo arrojó hacia una pared, como si fuera un muñeco de trapo. Guts sintió que la sangre comenzaba a cubrir la parte posterior de su cabeza cuando chocó con la pared. Estaba mareado cuando Zod nuevamente lo agarró con sus enormes patas y lo levantó. ¿Qué pasa? No me digas que fue eso todo. La cabeza de Guts se inclinó hacia un lado mientras miraba a la bestia delante de él. Por lo que vale, luchaste bien, para ser un humano. Zod comenzó a apretarlo. ¡Ah! Guts gritó de dolor, tosiendo un poco más de sangre en el proceso. Tenía que luchar contra eso. De alguna manera, tenía que. Tunk. 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 Zod lo dejó caer al suelo y Guts pudo ver por qué. De pie detrás de ellos, estaban Griffith, Casca, Judeau, Pippin, Corcus, Rickert, Lincoln y todo un escuadrón de ballesteros. Gruñendo ante la intrusión, Zod miró con furia hacia el ballestero. Los grandes cuernos de la bestia empalaron a los hombres, pisoteó a otro debajo de sus cascos, sus garras cortaron la armadura como si fuera mantequilla e incluso usaron sus colmillos para morder a otros por la mitad. Pronto, casi ningún ballestero permaneció vivo. Griffith había despegado camino hacia Guts y ayudó a ponerlo de pie. «Vive para luchar otro día», dijo Griffith cuando comenzó a alejarlo de la gran bestia, que vio esta última interferencia. «¿A dónde vas?», Zod cuestionó. «Tu corazón todavía late». Griffith. Casca gritó. «¿Puedes moverte?». Griffith le preguntó a Guts, viendo a Zod encabritado por una carga en su dirección. «Estamos muertos si no puedo». Guts se obligó a ponerse de pie y apretó su espada. Zod se lanzó hacia ellos. «Ve a la izquierda», le dijo Griffith. Zod se acercó. «Ahora». Los dos se lanzaron a un lado y atacaron con sus espadas a la bestia. Zod rugió cuando ambos lograron lastimarlo. Guts vio a Griffith mirando en su dirección, enviando un asentimiento en su dirección, pero sin notar que la cola de Zod se acercaba a él. «Griffith». Tanto él como Casca gritaron cuando la cola envió a Griffith a estrellarse contra la pared. Aparentemente lo deja inconsciente. Quería pensar que dos humanos serían capaces de batallar contra mí. Zod golpeó a Guts con su antebrazo y lo envió a patinar por el suelo. Dirigió su mirada hacia Griffith. «Supongo que comenzaré con este». Guts intentó levantarse, pero Zod estaba prácticamente encima de Griffith mientras usaba su espada como una especie de muleta. Tunk. Un disparo de ballesta fue disparado contra Zod, quien logró atrapar el disparo en su pata. Una mirada a los refuerzos mostró que Lincoln había recuperado una de las armas caídas y logró dispararle. Ahora la vista de Zod estaba puesta en el niño. Lincoln terminó siendo golpeado por la palma de Zod antes de siquiera poder reaccionar y fue enviado volando hacia la pared junto a Griffith. Por suerte aún se mantenía consciente. «Un valiente intento, pero fracasaste». Volvió a mirar al Griffith caído. ¿Ahora dónde estaba? Pero antes de que quisiera matarlo, Zod se detuvo por un momento. Esta vez miró la pieza que colgaba del cuello de Griffith. «No puede ser. El huevo del rey, el carmesí Beerit». Entonces, Zod comenzó a reír. Uauara. Entonces, esto era una artimaña. Zod golpeó el techo causando que una buena parte se derrumbara, dejando un gran agujero en el exterior por encima de ellos. Volteó su mirada a Guts. «Tendremos que poner nuestra batalla en espera. Pero te daré una advertencia, no, una profecía. Si llamas a ese hombre un amigo, presta atención. Porque cuando su ambición se derrumbe, la muerte te hará una visita. Una muerte de la que nunca escaparás». Zod arqueó la espalda y un par de alas gigantes de murciélago emergieron de su espalda. Se levantó del suelo y salió disparado del agujero que había creado. Sus alas lo llevan a un destino invisible. La pelea había terminado. Guts se puso completamente de pie mirando hacia donde Zod había salido. Vio a Casca liberarse de ser retenida por Judeau y corrió hacia donde Griffith y Lincoln yacían inmóviles, pero este último apenas se hallaba consciente. «Oye», dijo Guts mientras se acercaba a ella. «¿Qué?». Se detuvo en seco cuando Casca volteó su mirada hacia él y le lanzó una furiosa expresión con los ojos llenos de lágrimas. «Tú». Ella le gritó, «Esto es tu culpa. Están heridos por tu culpa». Fin del capítulo.